Bienvenidos y bienvenidas a la tercer saga, este tercer video del especial de Irán, de Israel, de la guerra y de la entrada de Urano en Géminis. De todo eso. Si recuerdan, si no lo recuerdan y no lo han visto, les voy a dejar el video de la primera saga, de la segunda saga, porque este video es el tercero de un hilo conductor, de una energía que empezó a abrirse y que empecé a abrir en la primera saga de esto, en donde, no sé si los que lo vieron recuerdan que en la primera saga vimos que cada vez que Urano entra en Géminis se activa un bucle en la historia. Y en este caso se reabren temas de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando estuvo Urano en Géminis, se abren temas de la bomba atómica, de la manipulación mental, de la división del mundo en dos bandos, y vimos en ese primer video, que te repito, si no lo has visto, te lo voy a dejar acá debajo en la descripción, te voy a dejar el video 1 y el video 2 para que te vayas a verlo, si es que quieres completar la información completa, valga la redundancia, quieres hacer el circuito completo con las tres sagas, los tres videos, para poder como profundizar mejor este tercero. Si no lo has visto, no has visto la primera o la segunda saga, también vas a entender este tercer video, no te preocupes. Y vimos en esa primera saga que el conflicto de Israel y de Irán era el eco. Era el eco de ese mismo patrón que vuelve de nuevo a repetirse, pero con la oportunidad, esta vez, de cerrarse para siempre. Ojalá que sí. Vamos a ver si eso sucede. En la segunda saga profundizamos en Israel, profundizamos en su carta natal, solamente en un aspecto de la carta, que es esta T cuadrada, ¿sí? Pero que ahora, en este segundo video, en esta segunda saga, en este tercer video vamos a profundizar ya en la carta completa de Israel. En esa segunda saga vimos esta T cuadrada, esta geometría, este aspecto tenso, cómo representaba a Israel. Vimos un país fundado bajo Urano en Géminis, que ahora va a vivir de hecho su revolución de Urano. ¿Y qué quiere decir esto? Que Urano va a volver a pasar como planeta por el mismo lugar de su nacimiento hace 84 años atrás. Hemos descubierto en esa segunda saga cómo ese retorno no solo despierta un conflicto político, sino también una herida mucho más antigua, que es la herida que te lo expliqué en la segunda saga. Por eso, si quieres indagar, profundizar en esto más, vete a ver la segunda saga, la herida del exilio, la separación de la tierra, la fractura en Lira, en los orígenes galácticos de esta casa que estamos habitando todos, que es la galaxia. Y vimos que Israel es un microfractal del mundo entero, porque todos llevamos en nuestras células la lucha por volver al hogar y dejar de sobrevivir para regresar a él. Todo eso hemos visto. En esa saga número 2 también te hablé de este aspecto de la T cuadrada en la carta de Israel, y ahora en esta tercera saga, en este video que estoy a punto de comenzar para traerte cosas muy interesantes, vamos a entrar de lleno en la carta completa de Israel, que acá ya la he dibujado completita. Vamos a mirar cómo cada planeta de este país, sí, cómo cada cosa habla de esa identidad marcada por la herida y al mismo tiempo por un potencial de redención. Porque en el año 2025, en este que estamos viviendo, hasta el 2032, cuando Urano va a estar en Géminis, sí, tiene un retroceso al signo de Tauro por unos meses, pero vamos a ver que todo este mapa se activa y nos muestra no solo el destino de una nación, sino también la posibilidad de que el mundo entero cierre la herida que comenzó hace miles de años. Y que ni siquiera esa herida, queridos, yo solo he explicado ya en la saga 2, por eso vete a ver la saga 2, ni siquiera esa herida es de esta tierra. En este video vamos a profundizar en todo eso, así que quédate aquí para conocer cuál es la salida de esta guerra, cuál es el final de un conflicto que parece eterno y de no acabarse nunca, desde tiempos de Moisés y todo, que quedaron los hebreos siendo esclavos y de ahí en búsqueda de la eterna tierra prometida. Bien, y que sí, que vivimos, que no vivimos, que un tiempo sí, que después no. Bien.
porque todo esto tiene la misión de terminar y de cerrar una herida que no solo, te repito, es de este mundo, sino que se originó, eso te lo conté en la segunda saga, se originó en la primera raza madre física que habitó esta galaxia, que es Lyra, y te lo expliqué en la saga 2. El link va a estar acá debajo. Hay una lista de reproducción que ya armé donde tienes las 3 sagas juntas. Así puedes ver los 3 videos en orden. Si es que te quieres pegar ahí un Netflix espiritual, un Netflix astrológico algún día y te vas a ver la saga completa. Vamos a este análisis. Comencemos con esta carta natal, que dicho sea de paso me olvidé de poner la fecha, 14 de mayo. Taurina, la nación, de 1948. Importante, por si alguien la quiere también mirar, chusmear, ¿sí? Acá empezamos con este análisis, acá está la carta, esta es la fecha, ¿sí? De la independencia, de la Constitución como Estado, como nación, para comprender todo lo que esta revolución de Urano les va a traer a ellos, porque Urano empieza su viajecito por acá, a pasar por los primeros graditos, que ya están los primeros graditos, por acá empieza Urano su viajecito, y durante 7 años va a ir por arriba, y cuando llegue Urano actualmente al grado 24, le hace la revolución directa. No obstante, ahí es donde más se va a sentir ese Urano que va a romperlo todo, va a limpiar, escuchen, va a limpiar sí o sí inminentemente a Israel. Va a sacar toda la maleza, ¿sí? Y los va a dejar nuevos y puros para esta gran misión que obviamente tienen en el mundo, que ahora vamos a hablar de todo eso. Entonces Urano ya empieza a sentirse, porque empieza a entrar aquí, ya empieza a sentirse. Retrograda Tauro, ahora el 8 de noviembre, ¿sí? Hasta abril del año que viene, hace el coletazo final en Tauro y después ya está de lleno adentro del nuevo signo que es Géminis. Entonces, para comprender todo lo que es la revolución, ¿qué significa una revolución maya? Cuando ese planeta vuelve a su lugar natal, vuelve a pasar por el mismo lugar del nacimiento, que, te repito, el nacimiento de Israel es el 14 de mayo de 1948 y va a volver a pasar en ese mismo lugar en el que estaba Urano, en el grado en donde estaba y todo, cuando se fundó Israel. Vamos a comprender lo que esta revolución de Urano va a traerle a Israel y al mundo. No es solo Israel. Yo hablé ya en la segunda saga y dije Israel somos todos. Vete a verla para que entiendas el contexto, entiendas por qué lo dije y para qué lo dije. Vamos a empezar con la lectura de la carta. Sol en Tauro, en casa 8, queridos. Aquí está el Sol. Aquí está el Sol de Israel en Tauro, que encima está en oposición a Quirón, la herida. Su gran herida en Escorpio, la herida de la pérdida. Bien, y acá lo tenemos de la pérdida de la tierra, de la pérdida de todo, de los hijos, de todo. Acá lo tenemos, y de los recursos, porque está en casa 2. Acá lo tenemos al Sol, ¿sí? En Tauro, a grado 23 y en casa 8. Vamos a ver qué significa esto, Maya. Que Israel tiene una identidad, que es el Sol. El Sol es nuestra identidad. El Sol en astrología interdimensional es por donde el alma quiere vehiculizarse, quiere brillar y quiere expresarse en la materia. Eso es el Sol en astrología interdimensional. Entonces, ellos tienen un Sol, un brillo, una expresión basado en, obviamente, la supervivencia del pasado y en una transformación constante al estar en casa 8. Entonces ese sol no es un sol que solo brilla para afuera, sino que está en constante muerte y renacimiento. Yo sé lo que es tener un sol en 8 porque yo tengo sol en 8. Piscis en casa 8, sol en Piscis en casa 8 es un sol bien complejo de vivir en casa 8. Porque es que tu identidad, que tú quieres que se fije, que tú quieres que se establezca, que tú quieres ser, está todo el tiempo muriendo, transformándose. Bien, ellos nacen con este sol porque necesitan tenerlo, porque necesitan tener una transformación constante de ese Tauro. Necesitan constantemente renovar ese Tauro para no apegarse, para no volverse posesivos, etcétera, etcétera. Entonces siempre están con ese proceso en la identidad nacional muriendo.
Este sol nace entre guerras. Si tú te pones a pensar, nacen entre guerras ellos. Entre guerras, y en una guerra y en una situación difícil de partición, de partir la tierra en dos pedazos. Eso ya lo expliqué en la saga 1 y 2. Bien, conté la historia de la ONU, de cómo se particionó en dos partes, de etcétera, etcétera. Vete a verlas para que no tenga que repetir todo el video 2 y 1. Entonces, nacen de una identidad enterrada, traumática, pero resiliente, porque nacen entre guerras. En el mismo día que la fundan, a los 2 días se desata una guerra ahí, árabe-israelí. Eso también ya te lo conté en la saga anterior. Entonces, este sol en 8, ¿qué nos dice? Ser, brillar, ser a través de un proceso de muerte y de renacimiento. El gran potencial que tiene Israel con este sol en Tauro en casa 8 es transmutar el dolor en poder alquímico. Es hacia donde Israel va. Yo hoy te voy a mostrar en este video, querido. Y quiero que no, mira, no me pongas tu mente y tu juicio. Vete a ver tú mismo a cómo eras años atrás. El desastre quizás que eras de persona, ¿sí? Que mentiroso, que traicionero, que lo que sea, y quizás tú te has transformado, la vida te enseñó cosas, quizás eras soberbio, y la vida te dio la oportunidad de transformarte y hoy eres otro ser humano. Piensa a Israel como un ser humano que hoy tiene sus conflictos y sus heridas y sus traumas, y su oscuridad y su luz, como tú, piénsalo como tú, no te me vengas porque después me dejan comentarios acá, y nadie se está centrando realmente, porque es una hipocresía del ser humano. Esta es la típica hipocresía del ser humano. Todos señalan hacia afuera. Ay, que esto, ay, que lo otro. Pero todo eso que está ahí afuera sigue siendo un reflejo de lo que está dentro de la humanidad entera. Y pocas personas tienen realmente la altura espiritual para mirar las cosas con el potencial que tienen. Si todos miráramos realmente la vida y tú te vieras a ti mismo con el potencial que tiene ese dolor que llevas enquistado adentro, esa amargura que tienes, si tú te vieras a ti con el potencial que tú tienes, te prometo que verías el mundo de esa manera. Verías a Israel, verías a Palestina, verías a los rusos, verías a los ucranianos, verías a todos, al pobre, al rico, al feo, al gordo, al alto, al flaco, los verías a todos con esa mirada. Eso es lo que necesito que traigas a este video porque yo te estoy por abrir aquí el potencial de luz de una nación. Y te voy a explicar por qué fue el pueblo elegido por Dios. Y te lo voy a explicar en este video. Te guste o no te guste, tú quieres ver solo la oscuridad y quedarte que ellos son los malos, el enemigo y yo soy la buena, tú quédate ahí, no vas a crecer nunca. Tú quédate ahí, porque tú sigues creando el enemigo afuera. Pocas personas salen de la hipocresía del ser humano y logran ver el potencial que hay detrás de las cosas. Queridos, la humanidad es bastante hipócrita. Todo el mundo cree al enemigo y señala. ¿Cómo está tu vida? Cuidado. Jesús dijo, quien esté libre de pecado, lance la primera piedra, y los dejó a todos mudos, callados y ahí diciendo, oiga, espere. Porque yo apedreaba ahí a la María Magdalena y la apedreaba y le tiraba las piedras. ¿Sí? Pero ¿y yo? ¿Y yo? ¿Quién soy? ¿Me entiendes, querido? Entonces vamos a ver el potencial de una nación histórica, bíblica, que viene atravesando la pasión de su Cristo, como tú, como yo y como cualquier ser humano. Equivocaciones, sí, lo que sea. Pero ¿a dónde está esa otra mejilla como humanidad? ¿Dónde está la otra mejilla que tenemos que poner para evolucionar juntos? Y dejar de crear el enemigo afuera y de que entonces si hace algo malo es mi enemigo ahí afuera y lo sacamos del camino. Eso hace el humano porque es muy hipócrita, porque no tiene los cojones para decir vamos a mirar y la evolución, vamos a verle el potencial de luz y vamos a trabajar por ese potencial. Y como no lo tienes para nada afuera, tampoco lo tienes para ti, te aviso. Bien, eso sucede. Entonces tampoco tú creces. ¿Por qué? Porque tú estás en esa mente conspiranoica hacia afuera. Todas las personas que entran en esa mente conspiranoica, queridos de mi corazón, lo siento, no están aportando a la evolución. Bien, ¿cuál es el potencial de este sol? Yo te voy a abrir una ventana de luz. Y esa ventana de luz quiero que la mires para tu vida.
tienes un sol en casa 8, como yo lo tenía. Yo hablo en pasado porque yo ya no lo tengo, porque yo ahora vivo en Italia y mi sol, si bien de base va a estar siempre en casa 8 por carta natal, se relocalizó a otra casa, la casa 5. Y yo, con ese movimiento de irme a otro lugar del mundo, mi relocalización de mi carta, yo vivo hoy desde una frecuencia de como si mi sol estuviera en casa 5. Y además que me doy ese regalo ahora porque ya he atravesado todas esas muertes y renacimientos que obviamente tenía que vivir. Cuando Israel atraviese todas esas muertes y renacimientos que tiene que vivir, que las está viviendo y las tiene que vivir todavía, y transmute el dolor en poder alquímico, va a dejar de vivir bajo el control de la tierra. Escúchame, para brillar desde el corazón. Para brillar desde el corazón, ¿me entiendes? El potencial está, tratemos de abrirlo dentro de nosotros, porque si solo estamos, tú que te llenas la boca hablando, diciendo, ay, somos creadores, bueno, crea entonces el mundo que quieres y vete a ver, ten el coraje de empezar a ver el potencial de luz a las cosas. Y no, ellos siempre van a seguir ahí luchando por la tierra y siempre van a estar en guerra y siempre tal cosa. Abramos juntos, aportemos a la humanidad, abramos juntos este potencial. Bien, ¿qué tiene Israel? La luna en Leo en casa 10. Sí, en casa 10. ¿Qué significa esto, Maya? Acá está la luna. En la casa 10, en la cúspide, ¿sí? Lo tiene ahí arribita, en la casa 10 es lo más visible de la carta, el punto más alto. ¿Qué simboliza esto? Que el pueblo necesita reconocimiento, brillo y ser visto por el mundo. Eso necesita el pueblo. Se proyecta como nación elegida, como misión y protagonismo mundial, sí. Y el lado en sombra de esa luna es el narcisismo colectivo, el orgullo herido. Esa es la sombra. Y estar siempre envuelto en un drama constante, porque si ustedes se fijan, ellos como nación están siempre envueltos en drama, que si me atacan, que si ahora pasa esto, que si pasa lo otro, pero así de antaño, desde tiempos como te estoy diciendo de Moisés, de cuando tuvieron que salir y dejar de ser esclavos y todo, pero ahí dejar de ser esclavos de los egipcios no los liberó. El proceso venía después, ahí empezó el proceso de liberación, que todavía no terminó, porque ellos están constelando y representando un conflicto que no viene de este mundo y que ya te lo expliqué en la saga 2. Bien, ¿de dónde viene? Entonces, ¿qué potencial tiene esa luna en casa 10, esa luna en Leo? Tiene el potencial de convertirse en una nación que lidera desde su luz creativa y no desde el ego. Yo estoy siendo muy objetiva o tratando de ser objetiva en este video. No me pongo ni de un lado ni del otro. Yo te estoy transmitiendo lo que he visto en su carta. Ellos con esa luna en Leo en casa 10 tienden a querer ser el centro siempre. Sí, es un ego también bastante formado. También habla de una persona, de un ser que se siente digno, que se siente amado, que se siente querido, que se siente bien consigo mismo, pues también habla de eso. Pero viendo en la historia y viendo también todo lo que hoy sucede, la lectura que hago es de una parte de sus políticos, de toda la parte militar y de todo eso, que obviamente tienen que aprender a activarse desde el corazón y no desde el ego y el dominio. Bien, vamos a analizar ahora a Mercurio en Géminis en la casa 8. Bien, aquí lo tenemos a Mercurio y acá lo tenemos en Géminis, en la casa 8 también. La vivencia de la casa 8 es fuerte, es compleja, es una de las casas más profundas, complejas de vivir dentro de la astrología. Aquí, Mercurio, que es el mensajero, nace también como el sol desde esas entrañas, desde adentro, desde ese proceso donde siempre se está transformando. Entonces, ese Mercurio en Géminis da mucha voz, mucha inteligencia, mucha estrategia, mucha capacidad comunicativa, pero en la casa 8 esa voz puede estar ligada a los secretos, a las conspiraciones, a las narrativas de poder. El discurso de Israel tiene el poder de manipular o revelar, puede ser o una u otra,
tengo el poder de comunicar cosas, verdades ocultas, profundas, que claro que como pueblo sí traen todas esas verdades que estaban ocultas y que han sacado a la luz a través de sus grandes conocimientos cabalísticos, religiosos, etcétera, etcétera. Pero también está la otra cara, está la cara de poder manipular, ¿sí? Por ejemplo, yo hasta hace un tiempo me he cruzado con la cuenta oficial de Instagram del Estado de Israel en español, ¿sí? La he entrado a mirar, he entrado a ver qué había, he entrado a chusmear su contenido y todo. Y yo he dicho, cuando he visto esa cuenta, he dicho, esto es Mercurio en Géminis en casa 8. Esa cuenta que si quieres, vete a verla, Israel en español, en el Instagram. Yo no lo sigo, pero en un momento, unos días, lo seguí para ver qué publicaban, queridos, para ver, porque yo ya estaba preparando este video y quería ver cómo comunicaba al pueblo a través de su cuenta de español, cómo era su comunicación. Y esa cuenta a mí me pareció un claro ejemplo como país de este Mercurio en casa 8. Porque la manipulación que vi en la comunicación me pareció muy triste, muy triste. Cómo te muestran, miran a este niño desnutrido, cómo lo tienen a más, lo tiene así, lo tiene asá, y mira, y te están usando constantemente un mecanismo comunicativo, para mí manipulador, al menos en esa cuenta, sí, que es lo que vi, para generar lástima, para generar la justificación después de las cosas que ellos hacen, como diciendo, porque ellos hicieron, los palestinos, estos hicieron esto, entonces ahora yo justifico esto otro, que voy a hacer esto otro, ¿sí? Entonces me pareció que está bastante claro ese Mercurio en la forma de comunicar, cómo este Mercurio en 8 se puede usar también de una forma muy negativa, ¿sí? Pero en su parte también positiva puede ser un Mercurio que genere alianzas, que genere discursos mundiales, ¿sí? Pero como el escenario está en la casa 8, que la casa nos da el escenario, ¿sí? En donde se manifiesta ese arquetipo, Mercurio, puede haber entonces todo lo que dije, control, manipulación, discursos teñidos de la memoria de persecución. Pero todo esto tiene un potencial de luz. Yo no estoy acá para que nos metamos en el pantano y nos pongamos el barro y nos hagamos una mascarilla de barro. Yo estoy acá para mostrarte el potencial de luz. Estamos viendo la parte oscura que desde mi perspectiva hoy se vive como nación, ¿sí? Y vamos a verle la parte de luz. ¿Cuál es el potencial de luz? Usar esa mente geminiana, inteligente, no para fragmentar y polarizar, sino para abrirse en un lenguaje de reconciliación que traiga luz donde hoy hay sombra. Atravesar, queridos, el escenario de la casa 8 es tomar todo el conocimiento espiritual que ellos traen para ponerlo en práctica y no polarizarse. ¿Bien? Vamos a ver ahora esa Venus en Cáncer que está aquí, ¿sí? En casa 9. Vamos a verla. Aquí está, en la casa 9. ¿Qué nos trae esa Venus? Esa Venus para el pueblo le trae el sentido de pertenencia y que se proyecta obviamente en lo espiritual y en lo global. Venus en Cáncer, ¿qué anhela? Anhela hogar, anhela raíz, anhela la madre, que ya te lo expliqué en el video anterior, el tema de la madre. En la casa 9 ese anhelo se convierte en ellos como una nación, en una promesa universal, la tierra prometida. ¿Ves? Es esa Venus en Cáncer en 9, entendida no solo como un lugar físico, sino también como un destino espiritual al cual vamos a llegar, la casa 9. Bien, pero también nace la trampa aquí para mí, que es vincular el amor y la seguridad a una ideología. Para mí, acá nace la trampa también. Vincular ese amor, ese sentido de pertenencia a un dogma, a una promesa divina exclusiva. Porque la casa 9, justo ayer estuve dando clases al grupo de astrología avanzada y estábamos viendo los mercurios, y varias personas tenían Mercurio en casa 9 y hablábamos de esto, de cómo Mercurio en casa 9 al principio de su vida eran personas muy dogmáticas que creían que tenían la razón de todo. Entonces esta casita 9 en su parte en sombra se puede vivir somos muy dogmática, somos los elegidos, ¿sí?
Para mí ellos se dividen y se fragmentan constantemente. Son ellos y el resto del mundo, porque nosotros somos los elegidos por Dios. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Ahí cuando logremos salir de esa luna en Leo, vamos recién a poder, sí, hablar. Y vamos a poder hablar de por qué el enemigo siempre se me presenta afuera. Siempre hay un enemigo afuera que está representando la sombra misma de mi pueblo. Hola, esa es mi lectura. Te guste o no, si no te gusta deja de ver este video, pero esa es mi lectura, es lo que yo estoy trayendo a través de este video, un análisis profundo de a ver qué hay detrás, ni bueno ni malo, ni quiero ni odio a Israel, ni bueno ni malo, neutralidad, estoy dando una lectura, yo estoy viendo el potencial, estoy viendo la sombra, pero también estoy viendo el potencial, ¿bien? ¿Por qué? Porque ellos siguen basándose, si bien ya no son los hebreos de Moisés, ni de Abraham, ni de nada, ellos siguen basándose en esas antiguas escrituras, ¿sí? Como si fueran los únicos elegidos por Dios, cuando Dios los eligió como pueblo para dar una enseñanza al mundo. No dijo textualmente Dios en sí, los elijo para siempre porque son los únicos mis hijos y los demás no son mis hijos. Eso no dijo Dios. No. Pero ellos lo malinterpretaron para mí. Fue tomado para mí por esta luna en Leo. Somos los únicos. Soy el único. ¿Me entiendes? Hay pasajes bíblicos que dejan entrever algunos mensajes de por qué fueron elegidos. Sí, los hay. Y desde mi perspectiva fueron elegidos para acabar con la fragmentación, ya lo expliqué en la saga 2, y dejar un mensaje de paz y resiliencia para el mundo. Pero hasta que Israel como pueblo no lo entienda y no se conecte al mundo y deje de verse dividido y separado, nosotros por aquí y el resto por acá, el mundo los va a odiar. ¿Por qué? Porque van a generar su propia sombra proyectada constantemente siempre en un otro. Desde mi humilde perspectiva, como tantas cosas en la humanidad, queridos, el designio que Dios les había dado en el pasado se fue, desde mi humilde perspectiva, se fue desvirtuando para mí. Para mí se desvirtuó. Mira que yo amo la cábala, amo, tengo personas, mi primer novio fue judío, me acerqué mucho a esa cultura, etcétera. Un montón de cosas que tengo ligadas a los tiempos hebreos, etcétera. Moisés, soy amante de los tiempos de Moisés, todo. Mira que todo eso, pero te lo estoy diciendo con total humildad. Para mí ese designio que Dios les dio en el principio se fue desvirtuando y los que hoy se llaman judíos no son los de ese tiempo. Son pocos, sí los hay, son pocos los que llevan adelante de verdad el designio divino, pocos. ¿Sí? Y claramente que sus gobernantes para mí no forman parte de ellos, no llevan el designio divino. Bien, se esconden en la tierra prometida y todo, pero les termina sirviendo de máscara. Hay que ver si en el fondo realmente encarnan de verdad el mensaje divino de Dios, porque Dios nos viene a separar a la tierra. Dios une. ¿Quién separa el ego? ¿Quién crea sufrimiento? El ego. ¿Quién mata el ego? Entonces creo que está claro el mensaje. Pero debemos de entender que es un pueblo herido, que detrás de todo eso que se hace hay heridas, hay inconsciencia y debemos de ver el potencial de todo eso. Repasemos un poco cuáles fueron los designios escritos en la Biblia, queridos. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque en primer lugar, elegidos como pueblo de Dios. Sí, ¿por qué? Porque en Deuteronomio 7, 6, 8 se dice en la Biblia, sí, voy a nombrar unos pasajes nada más, como para entender qué es lo que se dice de los elegidos, de ser los elegidos. Dice, porque tú eres el pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. ¿Me entienden? Entonces los elige no porque sean más grandes que nadie, sino porque eran el más insignificante, al que más potencial Dios le vio. Bien, sigo textual como dice en la Biblia. Dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Bien, en definitiva, aquí dice que la elección no fue por mérito, sino por amor y por fidelidad al pacto del padre, de Abraham, del primer patriarca, del que tiene una lucidez y tiene un momento de abrir el corazón y de entrega,
y quien a partir de ahí abre un camino que después para mí se supo sostener en parte. Hubieron seres que sí pudieron sostenerlo, hubieron otros patriarcas que sí pudieron sostener la promesa, sostener la pureza de todo eso y la conexión verdadera y genuina, bien, pero después se desvirtuó también. O sea, si tú vas a conocer la historia de, por ejemplo, Saúl, la casa de Saúl, y si vas a conocer luego cómo llegó David, Saúl se pervirtió. ¿Me entiendes? O sea que esos hijos de Abraham, esos hijos de este patriarca que abrió el camino, también se fueron desvirtuando. Entonces, ¿por qué no estaríamos hoy, cuántos años después, siglos, milenios después, con un pueblo de Dios desvirtuado? Si se había desvirtuado ahí ya desde hace un montón de tiempo. ¿O acaso los hebreos, cuando escucharon la palabra de Moisés, no hubo gente que no lo quiso, no creyó en Dios, aún viendo todos los milagros? Y hubo gente que no creía. Cuando Moisés los libera y se va al Sinaí, sube la montaña, se queda 40 días, cuando baja los mandamientos y todo lo que baja, el pueblo cae de nuevo y deja de confiar porque no logran sostener la energía. Entonces, por más que Dios les dijo que eran el pueblo elegido, se fue el líder, se fue el que ponía la dirección, Moisés, los dejó solos y Aarón se vio envuelto en un montón de quejas y situaciones, y es donde viene la historia del becerro de oro. No pueden sostener la energía, no pueden confiar, no pueden creer, y se cae la frecuencia hasta que llega Moisés, se da cuenta, ve lo que habían creado, que Aarón crea un dios, el becerro de oro, para que la gente del pueblo crea, y se vuelve a desvirtuar la energía. O sea, aún estando Moisés ahí, se desvirtuó la energía, se desvirtuaron los roles. Entonces, ¿cómo no se desvirtuarían el día de hoy? Por favor, analicemos esto, porque este video, yo creo que lo más importante que quiero dejarles es esto, que analicemos esto, cómo se ha desvirtuado esta historia de somos el pueblo de Dios. Y tú que te sientes judía, que recibí un montón de mensajes después de mi saga 1 y 2, tú que te sientes judía y te sientes que porque está escrito en la Biblia, ya te sientes santa, elegida, y hay que ver tu vida cómo es, si realmente tú ejerces todo lo que dice ahí. A ver si tú ejerces realmente la pulcritud en tu vida, con coherencia. ¿Me entiendes? Entonces es como muy finito, muy finito. Es que se meten dentro de una bolsa porque lo dice una cosa, pero después hay que ver si tú tienes una vida digna, si realmente tienes a Dios dentro como espíritu, no porque te lo hayan escrito hace 3000 años atrás alguien en un cuaderno. ¿Me entiendes? Hay que ver si tú en el día de hoy llevas adelante ese espíritu divino, si tú lo tienes encarnado. Bien, entonces eso quiero que discernamos en este video. Segundo punto, en una parte de la Biblia donde dice que ellos fueron elegidos para ser la luz de las naciones. En Isaías 42:6, ¿qué dice? Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Después tenemos Isaías también, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures a los sobrevivientes de Israel. También te pondré por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta el postrero de la tierra. ¿Cuál era su propósito? Está escrito acá, lo que dije en la saga 2. Era mostrar al mundo el camino hacia Dios. Eso era, Dios los había elegido, vente conmigo, vente conmigo. Dios los había elegido para que ellos, como pueblo humilde, insignificante ahí en medio de la nada, se convirtieran en algo grande. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar cómo eso pequeño, insignificante, como era David. David era un pequeño insignificante que nadie lo veía, que ni siquiera sus hermanos lo querían y su padre lo rechazaba. Mas, sin embargo, Dios vio en él todo el potencial que tenía. Entonces, ¿por qué elige Dios a este pueblo? ¿Y por qué ellos desvirtúan el mensaje de somos los elegidos? Dios los elige para mostrar el camino, para decir, oigan, los últimos serán los primeros. Nosotros que estamos en las últimas, vamos a ser los primeros ¿en qué? Es como Jesús también lo dijo. Benditos serán los pobres de espíritu, porque en ellos será el reino. No me acuerdo exactas las palabras, pero ese es el mensaje
de que los pobres, los que venimos de abajo, los últimos, tenemos la posibilidad de ser los primeros en entrar al reino, en entrar a la divina conciencia, a sentir el divino espíritu aquí en la materia, a vivir en paz, en gozo. ¿Bien? Entonces, para eso fueron elegidos. Y está escrito en la Biblia, para ser un canal, no una nación exclusiva. Ahí es donde está la confusión. Ahí está esa luna en Leo jugándoles mal en la carta. ¿Sí? Ellos los eligen, Dios los elige para mostrar el camino hacia Dios, para decir, mira como tú también, que vienes de la nada, eres nada, vienes pobre de dinero, vienes pobre de espíritu, vienes pobre de relaciones, vienes pobre de todo, y mira cómo tú puedes ir al otro polo. Eso eligió Dios en este pueblo. También se habla de que fueron elegidos para guardar la ley y el pacto. En Éxodo 19, 5, 6 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Dónde están ellos? Dime tú. A ver, ¿han seguido o no han seguido? Sí, hay sacerdotes, hay algunos que serán muy buenos, todo bien, después hay otros. Dime tú si en los tiempos de Jesús fueron los mismos sacerdotes, fueron los mismos que le dieron la espalda a Jesús. Fueron los mismos que juzgaron, fueron los mismos que no practicaron nada de lo que está escrito acá. Entonces, esto que está escrito no quiere decir que todo el mundo hoy lo viva. Lo siento, estoy quitando las caretas. Tú eres judía o judío y estás viendo este video y se te está revolviendo las tripas, diciendo, ¿y esta quién es? ¿Por qué habla así? Lo siento, pero dime tú, ¿practicas todo esto que está escrito en las Sagradas Escrituras? Que Dios te dijo a ti, vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Eres persona santa? Dime. No saquemos las caretas, queridos. Vamos a hablar con propiedad. ¿Por qué? Porque necesitamos ver la realidad como es. ¿Cómo es? Que tenemos hoy un pueblo atascado, escucha, atascado en un karma. En un karma. ¿Por qué todos los misiles van hacia ahí? ¿Por qué genera sombra? ¿Por qué este pueblo, esta nación genera sombra? ¿Por qué le persigue su propio enemigo? Porque no lo ha resuelto adentro. Y eso te pasa a ti en tu vida cuando tú, por ejemplo, tú eres una persona que ha sido abusada, que ha sido maltratada por un hombre. Tú vas con ese fantasma por la vida. ¿Y tú qué atraes? Cuéntame, otro maltratador. ¿Hasta qué? Hasta que tú sanas el trauma. Lo sanas, lo resuelves en ti y dejas de proyectar el fantasma afuera. Porque a partir de que te maltrató el primer hombre y te violó, lo que sea que te haya hecho, te golpeó, te mintió, te fue infiel, tú vas a seguir en todas tus relaciones siguientes viendo el fantasma en ese hombre, en cualquier hombre que tengas, hasta que tú sanes el trauma. Entonces, acá hay un trauma que no se sanó y que se repite y que la vida trae por destino y ellos siguen viendo el fantasma. Siguen siendo la víctima que se convierte en agresor. Oiga, a ver si lo podemos ver. Bueno, la función acá, ¿sí?, que Dios les da era la de ser sacerdotes para la humanidad, guardianes del pacto, guardianes de ese pacto inicial de Abraham, que ya te lo conté, a todo el pacto de Abraham te lo narré en la primera saga. Fueron elegidos por esa promesa de Abraham, y eso también está en el Génesis, que le dice a Dios a Abraham, y te daré y haré de ti una nación grande, y la bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el pacto. Ese es el pacto con Abraham, que es el origen. Israel es elegido para bendecir a todas las naciones, no para excluirlas, no para pelear, no para hacer la guerra, no para dividir, no para matar. Bien, son elegidos también para recordar la fidelidad de Dios. Y esto está escrito en Deuteronomio 14:2, donde Dios le dice, porque eres pueblo santo de Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra.
único que se destaca, ¿por qué? Pienso yo, por la resiliencia, por venir de la nada, por esos últimos que se transforman en los primeros. ¿Bien? Entonces esto reafirma la idea de santidad y de misión y no de superioridad. Cuidado. Ahora bien, ¿cuál es el potencial? Porque todo esto lo abrió la famosa Venus en Cáncer, porque estábamos hablando, no sé si tú te acuerdas, nos metimos acá en un viaje, pero estábamos hablando de esa Venus en Cáncer, ¿sí? Acá, en casa 9. ¿Cuál es el potencial? Convertir a esa Venus, no en una Venus dogmática, ¿sí? Somos los únicos, los elegidos, y nos escudamos en somos los elegidos, porque las Sagradas Escrituras lo dicen. Convertir esa Venus en un puente de hospitalidad y cuidado hacia otros pueblos, expandiendo el concepto de hogar hacia lo universal. Ese es, para mí, el potencial. Ahora vamos a viajar a Marte en Leo en casa 11. Y lo tenemos aquí. En casa 11. ¿Qué significa esto, Maya? Que la acción, que es el planeta Marte, y la guerra que se vive hoy y se ha vivido por mucho tiempo, se canalizan siempre en la comunidad y en los ideales colectivos. Marte en Leo que da orgullo, da fuego, da lealtad, da teatralidad. ¿Sí? En casa 11 todo eso se lleva a los grupos, a las alianzas, a las organizaciones. Entonces, traduciendo lo más simple, ¿qué vemos aquí? Vemos una fuerza militar, vemos la defensa férrea de sus alianzas estratégicas. Eso es ese Marte. Israel siempre está actuando con protagonismo dentro de los bloques mundiales. ¿Bien? ¿Y cuál es la sombra? Caer en el orgullo belicista, en la necesidad de demostrar fuerza frente a esa comunidad internacional, frente a sus aliados también. ¿Y cuál es el potencial de este Marte en Leo? Que esa energía marciana se convierta en un liderazgo inspirador, en una voz que guía a los otros, al colectivo, en el escenario de la 11, a las comunidades, que los guíe y los oriente hacia la creatividad y no hacia la guerra, porque ese Marte está muy encarnado todavía, muy de esa forma bélica. Bien, vamos a ver ahora Júpiter en Sagitario en casa 3. Vamos a buscarlo, lo tenemos aquí. Bien, en casa 3. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que Israel nace con un Júpiter exaltado. Bien, porque está en su mismo, en su domicilio, pues, ¿sí? En su propia casa zodiacal, que es Sagitario. Y en la casa 3 esto se convierte en un poder inmenso de discurso, en poder enorme de propaganda, de educación, de prensa y de narrativa. Y aquí está su relato, acá en este Júpiter podemos ver su relato nacional. Acá lo podemos ver, es la historia de un pueblo con una misión espiritual, pero transmitida siempre con ese tinte, ¿sí?, de expansión muy dogmática e ideológica. Este Júpiter vibrando bajo en Sagitario se me puede volver redogmático, esa es la sombra de este Júpiter. Dogmático, fanático, mi verdad es la única. Y ya, eso es todo. Bueno, ¿cuál es el potencial? Vamos a verle la luz, ¿sí? Vamos a poner la otra mejilla, lo que Jesús dijo, dame mi otra mejilla. Bueno, acá te doy la otra mejilla, que es la otra cara de la moneda. ¿Cuál es la otra mejilla? Ser un canal de sabiduría universal, transmitir conocimiento que expanda la conciencia al mundo entero, que ya lo hace en la parte de luz, porque este Júpiter en Sagitario es todo el conocimiento cabalístico, todo lo que ellos traen muy interesante, ¿sí? Que se expanda todo eso al mundo entero, que se expandió, ¿sí? Que se respeten a todas las religiones, que obviamente hay personas que lo hacen, ¿sí? Y que conviven con otras religiones como si nada, y después está toda la otra parte más dogmática, hay como todo, ¿sí? Y que se compartan a las demás naciones y que se respeten las creencias de cada ser humano. Bien, después vamos a analizar a este Saturno en Leo en casa 10, que lo tenemos acá, y ya que estamos lo marco a Plutón porque están en conjunción en Leo. Ya te estás dando cuenta que está muy pobladita la energía acá en Leo, ¿sí? Está muy poblada. También una nación con su carácter, con su energía auténtica, ¿no? Como linda. También tienen su parte linda, por supuesto.
Todos tenemos nuestra parte de luz y nuestra parte de sombra. La parte de luz de Israel es que un pueblo con autoestima, con dignidad, ¿sí? En su parte de luz. Bien, Saturno en Leo, queridos. Casa 10. Habla de un país que se forja con pruebas durísimas, durísimas, frente al mundo, en la casa 10, y que el mundo lo ve, porque en la casa 10 todo se ve. Es la autoridad internacional que se convierte en karma. Israel, queridos, carga con el peso del juicio global, ¿entienden? Saturno aquí, ¿qué pide? Pide madurez. No puede liderar desde un orgullo infantil, sino desde la responsabilidad de saberse observado por todos. ¿Cuál es el potencial de este Saturno para mí? Encarnar un liderazgo espiritual serio, consciente, responsable, que dé estructura a un nuevo modelo de nación. ¿Bien? E inspirar. Leo, este Saturno en Leo es como esa autoridad que ha entendido todo, que ha entendido la vida, el camino y todo, y motiva a otros seres humanos. Es ese líder que se ha transformado desde la nada, desde las sombras, y que ahora ve a muchos otros en la sombra y sabe cómo salir de ahí porque él mismo lo ha vivido. Bien, en eso se puede transformar. Y ahí está el designio de Dios, que es lo que hablamos recién, que es que Israel se transforme en un modelo de nación que sea ejemplo para el mundo. Ha sido elegido para ser ejemplo y ayudar al mundo a que se levante desde la nada. Para eso ha sido elegido. Plutón en Leo, también en casa 10, al lado ahí de Saturno. Esta conjunción, obviamente que habla de un Saturno que se está todo el tiempo regenerando y todo. Esta conjunción es poder en estado puro, queridos, porque Saturno da la estructura y Plutón la obsesión y la intensidad. También puede verse de esa manera. En la casa 10 se manifiesta como un destino de influencia mundial. Cada crisis que Israel tiene repercute en todo el planeta. Por eso es que te he dicho que por eso para mí la elección de Dios es eso, es decir, te uso a ti en lo pequeño para mostrar un mensaje en lo grande. Por eso, ya lo dije en la saga 2, todos somos Israel, somos lo que Israel significa para la humanidad, porque Israel, la palabra Israel significa el que lucha con Dios. Y todos estamos de regreso a casa, todos estamos de regreso al origen y estamos luchando, cada uno con sus demonios, su mente, sus pensamientos, sus emociones. Cada uno de nosotros está librando su propia batalla, su propia pasión de su Cristo. Cada uno está atravesando la suya al lado de Dios. Por eso somos Israel, el que lucha con Dios. Israel representa y constela eso a nivel mundial y lo podemos ver manifestado, desde mi parecer, en ese Plutón y en ese Saturno juntos en la casa 10. ¿Cuál es la sombra de esto, de este Plutón y de este Saturno en conjunción? El autoritarismo, la manipulación de poder, el uso de la fuerza para imponer control. Y el potencial que tiene es usar ese poder de forma evolutiva para transformar la manera en que la humanidad concibe el liderazgo y la autoridad. Bien, ahora vamos a ir a ver que de eso se trata básicamente este video, a este señor Urano en Géminis, ¿sí? En la casa 9, porque se trata de el video, porque por Urano en Géminis comencé esta saga. Cuando empiezo a ver que estaba por vivir su revolución, cuando empiezo a analizar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, los temas que se estaban reabriendo de nuevo, Israel, Irán, bomba atómica, lo que ya había pasado antes de la bomba atómica bajo el mismo Urano en Géminis de hace 84 años atrás y todo, armé estas sagas de video, ¿sí? Entonces, Urano en Géminis es el código de nacimiento de Israel. Sí, porque Israel nace de la partición de las tierras en dos mitades, uno para Palestina y otro para Israel, nace de la división y de la dualidad. Géminis, desde la energía más baja, en el bucle de la energía, en el punto más bajo, es la dualidad aquí en la tierra. En casa 9 esto se expresa en el terreno de la religión, sí, en el terreno de la filosofía y el derecho internacional. Y nace bajo un mandato de fractura también, no solo la partición de las tierras, sino Oriente versus Occidente, judíos versus árabes, que de hecho se libra la guerra después de que se establecen ellos como nación, democracia versus teocracia, capitalismo versus comunismo, o sea, nace bajo esta dualidad. Entonces, el retorno de Urano, que se va a dar ahora,
entre ahora que entró hasta que se va a dar, bueno, exacta, obviamente más adelante, no ya, más llegando al 2030 y pico, 2030, no sé, no me fijé exacto cuándo les cae exacto la revolución. Se va a abrir porque Urano va a estar en Géminis desde ahora al 2025 con ese retroceso a Tauro al 2032, ¿sí? Pero bajo este tránsito que ya toca de nuevo a esa casa donde está Urano, que toca ya de nuevo y activa ese Urano en Géminis que ellos traen, no lo toca exacto, pero ya lo empieza a movilizar, reabre ¿qué cosa? El dilema, apagar el fuego con más fuego o me convierto en un puente global, un mensajero como Dios me dijo en el principio que sea, un pueblo de paz. Vieron que yo lo leí recién en la Biblia está. Quiero que se conviertan en un pueblo de paz, santo, en un pueblo santo. ¿Sí? Se reabren estos temas. ¿Cuál es el potencial para mí de este Urano? Transformar la mente dividida de ese Urano, ¿sí?, en un Urano revelador, que abra un conocimiento radicalmente nuevo y universal para el mundo. Vamos a ver, ojalá que sí lo logre en estos 7 años. Tiene 7 años para transformarse desde cero. Después tenemos a Neptuno en Libra, en la casa 2, estamos viendo cada pedacito, ¿sí?, acá lo tenemos, en la casa 12, bien, estamos viendo cada partecita de la carta. Este Neptuno en Libra, en 12, es un símbolo brutal, queridos, porque es el sueño de paz de ellos, pero está oculto en la 12, está distorsionado, está en el inconsciente. Israel porta la ilusión mesiánica de ser ese pueblo elegido, que ya lo dije, pero en el fondo, la casa 12, eso es como un espejismo colectivo, es una distorsión, una proyección que no está integrada desde mi perspectiva. Ellos llevan la historia de ser ese pueblo elegido, como ya te lo dije, sí, porque en la Biblia, en Éxodo, en Deuteronomio, en Isaías, aparece varias veces la idea de que Dios eligió a Israel como para ser su pueblo. Pero te repito, ellos lo tomaron como que somos nosotros los elegidos y todos los demás se joden. No, somos los elegidos para dar un mensaje. Entonces se distorsionó ese Neptuno, casa 12. Eso dio lugar a esta narrativa mesiánica. Somos el pueblo elegido por Dios, el portador de la promesa, los que tenemos el pacto divino especial. Y eso generó división en el mundo. Eso generó división. Generó dos cosas. Por un lado, una fuerza de resiliencia y fe, porque gracias a ese mensaje se sostuvieron ahí y ellos sobrevivieron, pero claro, se sostienen en ese mensaje, pero sobreviven, ¿sí? Sobrevivieron a siglos de exilio y de persecuciones y al holocausto, sobrevivieron un montón. O sea, les dio esa fuerza, esa frase, ese sentirme el pueblo de Dios. Pero es una trampa. Esto creo que es lo más exquisito del video. Me emociona. Es una trampa. Es una trampa de identidad, porque si yo me creo el elegido, puedo caer en separarme del resto y separar el resto como los no elegidos. ¿Qué es lo que pasó? Acá está la trampa. Así que te voy a decir algo. Este Neptuno es clave, y no recuerdo si está angular, ya te digo, no está angular. Tengo acá la carta con los grados, con todo más detallado. No está angular. Bien, así que Neptuno, queridos, que es el planeta de las ilusiones, los espejismos, las idealizaciones y confusiones espirituales, aquí en la casa 12, que es lo inconsciente, lo colectivo, lo reprimido, lo que se esconde bajo la alfombra, significa que la espiritualidad de Israel está teñida por ese imaginario colectivo poderoso, que es ilusorio. La idea de ser el pueblo elegido puede funcionar muy bonito como inspiración, como raíz para yo sostenerme ante los desafíos, pero también es una proyección no integrada, es como todavía un aspecto muy infantil de la conciencia. Tú te quedas ahí, entonces no creces. En vez de ver que toda la humanidad es Israel, el que lucha con Dios, se cristaliza en nosotros contra ellos. Cuidado, es lo que está pasando y lo que pasó a lo largo de la historia. Así que el mensaje de ser el pueblo elegido por Dios fue real y fue necesario en su momento para sostener a un pueblo en exilio. Obviamente que fue necesario, pero en la carta natal de Israel
y en la actualidad actual se ve que esta narrativa está muy distorsionada por ese Neptuno y puede volverse en fanatismo, en victimismo o en justificación de poder. Cuidado. En la casa 12 está muy escondidito este arquetipo. No se reconoce que es una proyección del inconsciente colectivo. No se reconoce. Es una ilusión no integrada. Y el tránsito de Urano en Géminis, el retorno para Israel, queridos, para mí, va a romper este espejismo. Sí, señor. Estoy mirando qué aspecto tiene acá. Va a romper. Sí, es que hay unas cosas interesantes. Se me va el video a 10 horas, pero podemos ver muchas más cosas. Estoy trayendo como un análisis, ¿sí? Lindo, profundo, pero también se podrían seguir viendo más cosas. Después me dices en los comentarios, si te gusta, hacemos una saga 4 y analizamos más cosas. Acá hay más cosas, ¿sí? Que podemos ver. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué el retorno de Urano va a romper ese espejismo? Porque Urano, querido, rompe. Urano innova, Urano trae lo inesperado. ¿Bien? Así que el verdadero sentido, recuérdate, no es que somos los únicos elegidos, sino que somos un fractal de la humanidad entera. Yo cada vez que leo un comentario de alguien, cuando hablo de Israel y me dice, somos el pueblo elegido por Dios, y se escudan bajo esa frase, queridos, veo un niño infantil que no ha crecido. Perdonen, con todo el respeto, pero es lo que veo. Dejen de escudarse y empiecen a ejercer lo que dicen y para lo que fueron elegidos. Bien, acordémonos de esto, porque fueron elegidos para sanar la herida de separación que vive la humanidad entera. Tú, yo, todos hemos tenido esa herida, lo sepamos o no. Hay quien ha desarrollado buenas máscaras de supervivencia. Chapó, muy bien. Es más, creo que sí nos hemos vuelto expertos los seres humanos en desarrollar máscaras de supervivencia y creernos que eso era la verdad. Bien, así que Israel, queridos, ahí pasa, aquí con este Neptuno, que te fijas, estoy dándole mucho protagonismo porque lo merece. Ahí ese Israel pasa del rol de el mesiánico excluyente a un rol iniciático colectivo. Potencial de Israel, ¡qué divinidad! Esa joya en bruto que Dios eligió, porque los vio en bruto y dijo, aquí voy a ser yo mi diamante. Que es mostrar su historia como el camino del trauma hacia la redención. Ese es el proyecto que Dios les dio y tiene con ustedes. Es decir, que tiene el enorme potencial de convertir esa proyección infantil, naif, distorsionada, en auténtica espiritualidad, encarnando la verdadera paz universal, y no solo para unos pocos, sino como una frecuencia para toda la humanidad. Bien, continuemos analizando, continuemos algo que considero también clave. Después de este Neptuno clave en 12, considero clave los nodos. Vamos a ver los nodos dónde están. Aquí los tenemos. Ay, no los dibujé. Bueno, ahora los dibujamos. Los tenemos en Tauro. ¿En qué grado los tengo? Aquí. Ah, no, sí lo dibujé, acá estaba. En Tauro, ¿sí? En la casa 7 tenemos el nodo norte, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el destino de Israel está ¿en dónde? ¿A dónde vamos? El nodo norte. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el eje que me toca encarnar en esta vida, yo como Estado de Israel? En la casa 7, el destino de Israel está en construir paz, queridos, mediar para la paz, bien, para la estabilidad, para la cooperación con el otro, casa 7. Porque esta casa 7 pide relaciones sólidas, acuerdos estables, alianzas duraderas, diplomacia que genere seguridad. Sí puedo decirte yo, por eso te digo que los nodos son muy importantes, lo que nos dicen. Sí para mí es el designio que Dios le dio al pueblo. Ahí, nodo norte, hacia dónde va Israel, hacia Tauro, la estabilidad, en casa 7, la paz, el lograr contemplar al otro. Salir del yo, de la casa 1. Salir del yo, porque el otro lado del eje está el nodo sur, ¿sí? Y está en Escorpio en la casa 1. Aquí sí lo había dibujado.
Aquí está. Yo lo tenía dibujado y me mareé, me agarró una nebulosa. Me agarró la nebulosa de Neptuno en casa 2 de Israel. Acá lo tienes, sí. Acá lo tienes a los nodos. Acá lo tienes en casa 7, en casa 1. Bien. Y estamos con el eje el yo y el nosotros. Me tengo que salir del yo para irme al nosotros. Casa 7. Bien. ¿Qué es esto? El designio de Dios. Ser una tierra fértil. Ser una tierra estable, capaz de contemplar al otro, casa 7, como un espejo y aprender de él con paciencia y constancia. Es lo que no le gusta ver a Israel. Y como no le gusta ver su espejo, esa energía bélica de defensiva, como no le gusta verse en su espejo en el otro, ¿qué hace? Va y ataca al enemigo, que es lo más fácil que hace el humano. El humano en su vida hace lo mismo, que yo voy a ver una pareja que me maltrata, que me dice cosas feas, que me trata mal, y yo ¿qué voy a hacer? Tirarme a la víctima. Ay, tú me estás maltratando, tú que me estás diciendo tal cosa, ay, me maltrata. ¿Y cuándo tú vas a ver que esa pareja es un reflejo de cómo tú te tratas a ti? Cómo tu cabeza, tu cabecita, tus pensamientos te están boicoteando todo el tiempo y te has atraído al maltratador. Bueno, Israel es lo mismo. Ahí tienes, ay, es que este eje es espectacular. Es espectacular. Acá está escrito. ¿Sí? Porque ellos vienen a vivir en el nodo norte, en Tauro, en casa 7, vienen a aprender a valorar lo simple, queridos, a vivir lo estable, la tierra fértil, lo terrenal, en lugar de vivir en un constante drama, que es ese sol en casa 8, o esa luna que dramatiza todo. ¿Bien? En fin, esa luna que está dramática. ¿Bien? El potencial que tiene todo esto es convertirse en un puente confiable, un socio de paz para las naciones. Pero claro, es que tiene que dejar de ver el enemigo afuera. Yo ya te conté en la saga anterior, cuando yo entré a Israel, hace 2 años atrás, madre mía, yo en mi vida me sentí tan atacada. Qué cosa fea que se sintió, madre mía. A mi esposo hasta le tocaron los huevos. Así te lo digo. Te va a sonar gracioso. Le metieron la mano. Le tocaron sus genitales. Pero asquerosamente. Mira. No me olvido más el cruce de Israel. No me olvido más. Tuvimos que cruzar por Israel para ir a Jordania. No me olvido más ese cruce. Nunca sentí una energía bélica tan fuerte. Bueno, sigamos. Queridos, el pasado kármico, ¿en dónde se encuentra? En el nodo sur. En Escorpio. En la casa 1. Este es su gran eje de transformación. Los nodos nos están dando todo el mensaje. 1-7, casa 1-7. Escorpio Tauro, el eje Escorpio Tauro debe pasar del yo al nosotros, ya te lo dije, viene del pasado y el karma de estar en Escorpio, en guerras, en destructividad, en pelea, en exilio, en supervivencia a cualquier costo. En casa 1 ese Escorpio es la identidad marcada por la desconfianza, la defensa, el trauma y la intensidad constante de estar siempre entre vida o muerte, vivir o morir. Está marcada por eventos muy destructivos, oscuros y densos que ya sabemos. Desde antaño les tocó vivir. Este nodo muestra la compulsión de repetirse como un pueblo víctima, agresor, atrapado en la herida de la persecución desde el pasado. Yo lo entiendo. Tantas cosas le pasaron. Obviamente que hay una herida y un trauma muy grande. Claro que uno lo puede entender si uno va a ver la historia, ¿sí? Pero ¿cuál es el desafío? Que salgan de ese patrón de control, el nodo sur, en Escorpio, salgan de ese patrón de control y de destrucción, dejen de definirse por el dolor, ¿sí? Y empiecen a encontrar la fertilidad, lo fértil, y a no tener que estar siempre muriendo sol en casa 8, nodo sur en Escorpio. Israel, queridos, nace con un mandato kármico. Nace con este mandato kármico que está claro, que es abandonar el yo guerrero, Escorpio, nodo sur en casa 1, para encarnar el nosotros pacífico, Tauro en casa 7, pacífico estable, fértil. Su revolución de Urano se activa justo sobre este eje, queridos. Sí, señor, se activa justo sobre este eje. Sí, va a activarles este eje porque Urano va a pasar por el nodo norte, los va a transformar y va a tocar en oposición al nodo sur. Se activa el eje. Vas a seguir siendo Israel, el pueblo herido que lucha solo en el mundo porque somos los elegidos y el mundo está contra nosotros y nosotros contra el mundo.
o se convierte en el pueblo que crea paz junto a otros. Esa casa 7 del nodo norte. Vamos a meternos, ya estamos llegando al final de este análisis. Espero que te lo estés disfrutando, te esté trayendo respuestas, te esté dando una mirada expansiva de la realidad. Esa Lilith que formaba parte y forma parte de esa T cuadrada, que recibe cuadratura de Quirón, que recibe cuadratura del Sol, esta Lilith en 27 grados de Acuario en casa 1, ¿sí? No, casa 4, porque dije casa 1. Casa 4. Es la marca del nacimiento del rechazo, queridos. Aquí está. Israel nace con una identidad que se siente fuera del sistema. Eso es lo que siente Lilith en Acuario. Expulsada, mirada como la diferente, la loca. En Acuario esta herida de esta Lilith es no pertenecer al mundo y a la comunidad. Es sentirse un huésped en su propia casa. Qué feo, qué dolor. La sombra de esta Lilith es vivir desde el resentimiento y levantar fronteras mentales y psíquicas y físicas también por supervivencia. Pero el potencial que tiene esta Lilith, sí, es una Lilith visionaria. Es la que trae un nuevo modelo comunitario sin exclusión. El potencial que tiene esta Lilith en Acuario es convertirse en símbolo de libertad y no de aislamiento, que es donde se escuda Acuario, carajo, cuando se siente diferente. Cuando tú no fuiste creado como diseño Acuario para aislarte, tú fuiste creado para integrarte en la tribu, no para aislarte. Pero tú te aíslas porque humanamente te sientes como el diferente y tú te autoexilias. Bien, esa es esta Lilith. Vamos con Quirón. Quirón en Escorpio, aquí lo tienes. Sí, está en una conjunción amplia, ¿sí? Con el nodo sur. Este Quirón en Escorpio, que ya está en la casa 2, ya pasó a la casa 2, de la 1 pasando a la 2, nos habla, ya está en la 2, ¿sí? Nos habla de la herida, pero viene saliendo, perdón que me quedo ahí, pero viene saliendo de la 1, entonces yo siempre tomo desde donde viene saliendo, también lo tomo, ¿por qué? Porque por algo viene saliendo de ahí. Nos habla de la herida central, este Quirón, nos habla de la traición, del exilio, de la pérdida del derecho a existir y poseer la tierra, ¿sí? Y en ese pasaje de la 1 a la 2, esa herida toca la identidad primero, viene saliendo de ese dolor en la identidad. Tenemos derecho a ser y existir y va pasando a la herida del valor. Tenemos derecho a poseer nuestra propia tierra, entonces está entre las dos heridas ese Quirón. ¿Sí? Es el karma del despojo, escrito en la carne, escrito en la memoria celular, hasta en la médula, ¿sí? Y la sombra de todo esto trae a Israel paranoia, control, compulsión de defenderse. Atacar primero, tú ataca. Si he conocido gente que ha viajado a Israel, y quizás tú eres una de esas personas, que cuando han entrado al país les han pedido hasta que fotos para ver si realmente, por ejemplo, una parejita que viajó, fotos a ver si realmente cuándo se habían casado, fotos del casamiento, a ver si realmente son de verdad, no me están mintiendo, la paranoia de no serán ustedes terroristas. Y mucha gente vive estas experiencias de un control extremo antes de entrar al país. Yo lo entiendo, es necesario, pero es necesario porque si tú dejas entrar por entrar, tú ya has sido atacado y todo, pero es que sigue siendo parte de la misma carrera de la rata. Es como estar ahí una y otra vez y hay que desarmar el patrón. ¿Bien? Se puede desarmar. Potencial. Reconocer que el verdadero valor no está en la posesión física, sino en el poder espiritual de ser un pueblo que transforma el dolor en medicina para sí mismo y para toda la humanidad. Queridos, en resumen, esta Lilith y este Quirón nos muestran mucho la raíz del trauma de Israel, que es una identidad marcada por la expulsión y la sensación de no tener derecho a existir ni pertenecer, y ese retorno de Urano también activa el dilema de repito la exclusión y la guerra o sano la herida que viene del ira, ya te lo dije, video 2, que aquí se manifiesta como una fractura de pueblo y territorio. Bien, analicemos ya llegando al final el ascendente. Lo dejé al final al ascendente. Israel nace con un ascendente en los últimos grados ya en Libra, ¿bien? Y Libra como ascendente nos habla de lo mismo, nos habla de integrar al otro. Significa que la puerta de entrada a este mundo de este Israel tiene un aprendizaje muy claro en contemplar al otro como espejo. Es
llegar a ese estado de diplomacia, de paz, de justicia, es la capacidad de tejer alianzas. Pero ese ideal no basta con decirlo, queridos, se tiene que encarnar. Se tiene que encarnar y primero tenemos que encarnarlo en lo que es el regente del ascendente. Entonces yo te voy a ir mostrando cómo lo vamos a hacer al análisis. Lo voy a hacer acá para que se vea bien. Entonces tenemos a Libra. ¿Quién es el regente de Libra? Venus. ¿Venus dónde está? Lo busquemos en la carta. Lo busquemos en la carta, está acá, está en Cáncer. Entonces, Venus en Cáncer. ¿Y cuál es el regente de Cáncer? La Luna. Bien, esto se llama cadena de dispositores. ¿Por qué vamos a verlo? Porque es importante, ¿sí? Porque Venus, que es el regente del ascendente, está en Cáncer en la casa 9. ¿Sí? En la casa 9. Venus en Cáncer, ¿qué conecta? Conecta ese destino de Libra, ese ascendente. ¿Con qué? ¿Cuál es el destino? Con el hogar, la tierra, el sentido de pertenencia emocional que necesita vivir primero Israel antes de encarnar el ascendente. En la casa 9 es ese anhelo de que ese hogar se convierta en ese mandato espiritual, ideológico, religioso. Es la tierra prometida, queridos, elevada, ¿sí?, a ese dogma universal. Nuestro hogar está ligado a una promesa divina. Eso es lo que vive Israel en ese Venus en casa 9. Pero el regente del ascendente, que es Venus en Cáncer, tiene otra clave que te la acabo de anotar acá, que también es importante antes de avanzar y de integrar el ascendente. Y es en lo que en astrología llamamos el dispositor. El dispositor de esa Venus en Cáncer es la Luna en Leo, en casa 10. O sea, fíjate, yo quiero que tú veas esto, porque esto es magnífico. Este dispositor, la Luna en Leo en casa 10, se transforma en clave para que este país esta nación pueda encarnar su ascendente. Es clave esa Luna. Es clave, ¿por qué? Porque a ese regente del ascendente, que es Venus en Cáncer, se le busca el planeta del signo del regente, que es la Luna, y la Luna está en Leo en casa 10. Entonces la Luna se transforma en la clave previa para integrar la vivencia de ese ascendente. ¿Y qué es esa Luna? Ya te dije que se dejen de sentir víctimas, que dejen de dramatizar. En Leo es el corazón emocional del pueblo, es el orgullo nacional, es la necesidad de reconocimiento y es ese dramatismo en esa identidad que encima está basada en un sol en casa 8 que está en constante muerte y renacimiento. Y en casa 10 esa emoción se pone en escena mundial. Israel no puede esconder lo que siente, siempre está bajo los reflectores mundiales, siempre está siendo centro de atención mundial. Siempre, por su luna. La luna es el punto final de la cadena, significa que la integración de ese ascendente en Libra depende de sanar y elevar esa luna. Queridos, el ascendente en Libra pide paz, pide diplomacia, pide equilibrio, pide ver al otro como un espejo del alma, no como un agresor, pero para lograrlo debe pasar por Venus en Cáncer, su hogar, su anhelo de hogar universal, y finalmente se resuelve en la luna. En Leo, en casa 10, el pueblo necesita validarse, necesita ser reconocido, necesita validar él mismo su propia identidad y sentirse seguro y no esconderse en somos los elegidos, más allá de son los elegidos o no. Olvídate de la historia, eso fue para otro tiempo. Ahora, ¿quién eres tú en este presente? Deja de esconderte en el pasado, ¿quién eres tú en este presente? Cuando ese reconocimiento, querido, falta, aparece el drama, aparece la herida, aparece la militarización del orgullo. Oh my God, ¿me entiendes? Pero cuando se logran reconocer desde adentro, ellos como pueblo se van a lograr reconocer y dejan de esperar ser el centro afuera. Israel va a poder brillar en el mundo como un símbolo de creatividad, que es la parte de luz de esa luna, el liderazgo, ¿sí? Y no de conflicto. Porque el dispositor de la luna en Leo en casa 10 es la clave, que es sanar el orgullo herido y transformarlo en un brillo legítimo frente al mundo y digno frente al mundo. ¡Wow, queridos! Finalmente me he quedado hasta sin aire. Apantállenme, tírenme un poquito de aire. Me he quedado hasta sin aire, no, creo que no he respirado en casi ningún momento. Bueno. Es una broma,
querido, finalmente en este último tramo del video me emociona. 3 sagas te he armado de estos videos, te he traído un análisis profundo en cada uno de ellos. Te dejo el link para que te vayas a ver cada uno de ellos abajo. Por último, quiero traerte el análisis completo, ¿sí?, de las tensiones, lo último, cuadraturas, oposiciones, quincunциos presentes en la carta de Israel. Lo último, sí, pero es necesario de ver. Tenemos, por ejemplo, un sol en Tauro en cuadratura a un Marte en Leo. Bien, y acá lo tenemos. A este sol en una cuadratura a este Marte. Bien, ¿qué es una cuadratura, Maya? Es un aspecto tenso. Cuando hay una cuadratura, los dos arquetipos están tensos, viviéndose desde una tensión dentro de nosotros. El sol, la identidad, está en una tensión con Marte, la acción bélica. Y el resultado, y te lo hago así bien resumido, es la necesidad compulsiva de defender el yo nacional, con orgullo y fuerza militar. Es un ego, queridos, en guerra constante, con dificultad de encontrar estabilidad. O sea, ¿viste cuando tú te acostumbraste desde la infancia a vivir patrones tóxicos entre tus padres? Tú te creíste a nivel, tu sistema nervioso necesita más de lo mismo, porque entendió que eso es tu realidad, que esa es la realidad. Y de grande, ¿tú qué haces? Atraes lo mismo, atraes situaciones tóxicas con las parejas. Bueno, es lo que le pasó a Israel. Ellos no pueden encontrar estabilidad, no sienten que son sin la lucha, porque se acostumbraron como pueblo, porque lo traen en la sangre de antaño. ¿Sí? El potencial que tienen es transformar esa tensión en liderazgo creativo y no en el orgullo de ese guerrero. ¿Bien? Otra cuadratura que tenemos, que es el Sol en cuadratura a Lilith en Acuario. Tenemos al Sol y lo tenemos, esta T cuadrada, yo te hablé de esta T cuadrada, ¿sí?, que se forma por una oposición, Quirón opuesto al Sol y con 2 cuadraturas, el Sol en cuadratura a Lilith y Quirón en cuadratura a Lilith. Vamos a hablar primero del Sol en cuadratura a Lilith en Acuario. ¿Qué es todo esto? Ese brillo nacional, el sol que está constantemente, ya hablamos en estado de muerte y renacimiento en la casa 8, está chocando con la herida de exclusión, tensionada con la herida de exclusión, Lilith. Siempre que Israel, tú te fijas en la historia, busca reafirmarse y afirmarse en el mundo, revive de nuevo la victoria, les trae de nuevo la sensación de no pertenecer, lo que genera rechazo externo, queridos. Es la paradoja de querer existir, de querer ser, pero despertar resistencia en el otro. El potencial que tiene esto es que la identidad de ellos, sí, esa sombra se pueda transformar y se pueda mostrar a ellos mismos que se puede pertenecer sin excluir. Lilith en Acuario, sí, con el Sol en cuadratura trae eso. Ahora vamos a ver a Lilith en Acuario, pero en cuadratura a Quirón, a este señor. Vimos este eje y ahora vamos a ver este otro eje. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Nos habla de la herida de exclusión, Lilith. Seguimos con la herida de exclusión. Y después tenemos la herida del despojo, la herida de todas las guerras, la herida de todo el pasado. Se activan mutuamente y el resultado es una paranoia colectiva constante de nos van a echar, nos van a quitar la tierra, nos tenemos que defender, nos van a traicionar otra vez. Hola, todo eso. La sombra aquí es el victimismo que se convierte en una agresión preventiva constante. Bien, y el potencial que tiene esta tensión es integrar la sombra y la herida y convertir el trauma en una visión liberadora para el futuro, queridos, para lo que Dios los eligió. Después tenemos a Saturno en Leo, en la casa 10, en cuadratura a Quirón en Escorpio. Aquí lo tenemos a Saturno, y aquí está la cuadratura. Bien, estamos trabajando acá. Saturno en Leo, en la casa 10, nos habla de esa autoridad mundial, de la mirada de las naciones, del peso del destino colectivo que llevamos sobre los hombros. Choca y tensiona con Quirón en Escorpio, que es la herida de traición, despojo, exilio, todo eso. Cada vez que Israel busca consolidar su poder o su liderazgo internacional, vuelve a revivir esa herida de no tener derecho a existir. Bien, y esto lo convierte en un país que siempre tiene que estar justificando su presencia en el mundo constantemente, y lo justifica con lo bíblico, claramente.
la sombra que tiene todo esto es rigidez, victimismo, convertido en control. Es cargar con ese destino maldito, sí, vamos a ponerle así, de siempre haber sido o ser señalado, buscado, etc. Bien, el potencial que tienen con esta cuadratura es transformar esa tensión en una autoridad sanadora. Por ejemplo, en una herida que puede convertirse en sabiduría no solo para ellos como nación, sino para el mundo entero. Bien, después tenemos la cuadratura de Venus en Cáncer con Neptuno en Libra. Madre mía, ya te hablé de ese Neptuno. Sí, acá lo tenemos a Venus y la tenemos aquí con Neptuno. Aquí, fuerte, fuerte esta tensión. Acá hay un choque entre deseo y proyección, queridos. O Venus quiere seguridad en Cáncer y validación, ¿sí? O Neptuno en 12 difumina esa seguridad en promesas, religiones, mesianismo. El resultado que tenemos acá, ¿sí? Es o autoidealización, somos el pueblo elegido, o desilusión constante, nunca alcanza con la tierra, nunca alcanza, o nunca alcanza con el reconocimiento obtenido, o hay confusión entre el amor y sacrificio y se romantiza mucho el sufrimiento histórico. Nuestra herida nos hace especiales. Todo lo que hemos pasado como pueblos es cuando tú estás encarnando un lugar muy bajo de la herida, ¿me entiendes? Cuando tú te tomas a la herida, pero desde un lugar reptiliano caído, le llamo yo. No desde un lugar de luz. Se ve cuando hay resiliencia, cuando habla uno desde la resiliencia. Pero también se ve cuando tú usas la herida porque te conviene, para tú teatralizar esta luna, en este caso Israel, en León Casa 10. ¿Bien? También se puede ver esto como que Israel justifica mucho lo militar y lo justifica desde lo espiritual. El hogar que se defiende no solo como territorio, sino como misión divina, porque Dios nos dio una misión. Cuidado. La clave acá de la cuadratura esta es integrar la compasión neptuniana sin perder el eje venusino, ¿sí? Y ese Neptuno en 12 invita a reconocer que ser el elegido no significa ser superior, ¿sí? Sino, lo que ya dije, ser un puente de sanación. ¿Y ser el elegido para qué? Tener claro para qué somos los elegidos. Bien, si Israel, queridos, encarna el lado luminoso de esta cuadratura, puede convertirse en un verdadero mediador universal, que es Libra, que además se propone también en su ascendente. Sí, se puede transformar en un lugar donde el hogar, Venus en Cáncer, se viva no como propiedad, sino como un refugio compartido. Bien, analicemos también ahora otro aspecto tenso de la carta. Vamos a ver el Sol en Tauro en casa 8 en quincuncio a ese ascendente en Libra. Acá lo tenemos al Sol en quincuncio a ese ascendente en Libra. El quincuncio es un aspecto bastante también, es un desajuste energético grande. Son como dos mitades que se fragmentaron con traumas y situaciones difíciles en la vida de Israel y de cualquier persona que tenga un quincuncio. ¿Sí? Entonces el Sol, repasemos, en casa 8, lo que representaba vivir en constante supervivencia, muerte y renacimiento, Y el ascendente Libra, recordemos, es lo que se va a ver la cara al público, lo que viene a integrar esta nación en su vida, que es la diplomacia, la alianza, entender al otro como espejo, ¿sí? Y ser un país de paz y equilibrio, en lo que se viene a convertir. Y el quincuncio es incómodo, es un ángulo de ajuste. Entonces esa imagen proyectada que es Libra nunca encaja del todo con la identidad que es Tauro, no encaja. No encaja porque no vemos a Israel como un pueblo de paz, un Libra, no lo vemos como un pueblo de paz. ¿Sí? Ellos se muestran como un pueblo de paz, como que buscan la paz y como lo atacan, ellos atacan. Como nosotros estamos siempre bien y si nos hace el dango, recién ahí, ¿me entiendes? Es como se muestran las máscaras que usan, pero de forma negativa. El resultado es que Israel se muestra al mundo como ese socio diplomático, pero en su núcleo siempre vive en tensión, en guerra interna, en lucha por sobrevivir. Y el mundo entonces entero dice, oiga, pero esto es incoherente, ¿qué onda? ¿Cuál es el potencial de este quincuncio? Integrar esas dos mitades que están desajustadas energéticamente dentro del pueblo como identidad, mostrando que la estabilidad Tauro no está reñida con la diplomacia Libra. Es convertirse en ejemplo de cómo lo interno y lo externo pueden reconciliarse por fin y finalmente. Ese es el resultado de trabajar este quincuncio. Y ahora analicemos las oposiciones en su carta, porque también tenemos al Sol en Tauro en casa 8 en oposición a Quirón en Escorpio, ¿sí?
Aquí el Sol en oposición, que es lo que forma la T cuadrada que te dije recién. ¿Qué tenemos aquí? Una identidad nacional, el Sol, que está enfrentada con la herida. Hola, dime si no has visto a Israel en la carta natal. Dime si no has visto toda la historia de Israel. No solo la de ahora, la del pasado también. Aquí la energía vive un dilema permanente. ¿Podemos existir con estabilidad o siempre estaremos marcados por Quirón, la herida del despojo, de la persecución, de la traición, de las guerras? Queridos, esto se vive como una compulsión. Cada vez que Israel quiere afirmarse en el Sol, vuelve a vivir el trauma de perderlo todo, encima un Sol en casa 8. Bien, el potencial que tiene es que Israel aprenda de la verdadera fuerza taurina, que no es poseer territorio, sino transmutar el dolor en resiliencia y en alquimia. Bien, después vamos a ver ahora, ya estamos llegando al final, pero quería traerte este análisis porque me pareció importante también hablar de algunas cosas que están aquí y que suman mucho al entendimiento. Venus en Cáncer, queridos, en oposición a Júpiter en Sagitario. Aquí lo tienes. Es que está tan claro, está tan clara la carta. ¿Qué nos está diciendo esto? Aquí tenemos el eje 3-9. ¿Sí? Estoy mirándolo aquí. Bien. Sí, lo tenemos al eje 3-9, Venus en oposición a Júpiter. Vemos esto, sí, como Venus, que ya hemos hablado en Cáncer, como el deseo, la raíz, el hogar, la seguridad afectiva, y vemos a Júpiter como expansión, su discurso que habíamos hablado ya, muy dogmático, qué sé yo, muy fanático, en fin, en algunas cosas, la misión ideológica. Y la oposición es el anhelo de pertenencia íntima que se enfrenta al discurso global. Hay un anhelo de pertenencia, hay un anhelo de ser de verdad esa nación, ¿sí? Que Dios dijo que seríamos. Pero se opone al discurso global, a lo que se está diciendo afuera. Entonces es como que Israel oscila entre me refugio en la tierra prometida, el hogar, es Venus en Cáncer, pero me proyecto como pueblo, ¿sí? Con una misión, me polarizo mucho en un dogma, ¿sí? Me separo del resto. Bien, el potencial que tiene Israel es unir esas dos fuerzas y mostrar que el hogar verdadero, Venus, puede ser la base para transmitir toda esa sabiduría, porque claro, esto yo lo estoy viendo en dos caras a este Júpiter en Sagitario. Lo veo como todo el conocimiento que ellos expanden al mundo de su conocimiento cabalístico, que es bello, ¿sí? Pero también lo veo en esa parte dogmática en la que caen muchas veces, no todos, pero algunas personas, ¿sí? Algunos seres. Júpiter en Sagitario, queridos, además de tener esta oposición, también está opuesto a Urano. Aquí. También está opuesto a Urano en Géminis, ¿sí? En la casa 9. Entonces Júpiter, que volvamos a repetir, es la fe, la verdad, el relato dogmático, todo lo que ya dije. Urano, que es la ruptura, lo disruptivo, lo inesperado, el cambio radical. Se oponen, ¿qué cosas se oponen acá? El dogma versus la revolución. La tensión está entre la tradición ideológica, el dogma, la religión y el salto que tienen que dar a una visión global más disruptiva. En lo histórico esto, queridos, en lo histórico, la fundación de Israel, Júpiter, vino en el contexto de un mundo dividido en bloques por ese Urano en Géminis, que viene de la Guerra Fría, ¿sí? Entonces aquí tenemos un lindo potencial que es convertir esa oposición que están cada uno con su punto de vista sin unirse en un diálogo fecundo. Fecundo. Eso es lo que tiene como propósito cada oposición, que los dos arquetipos dialoguen. Entonces, ¿cómo dialogarían? Ser pionero en unir ciencia, religión, este Júpiter en Sagitario, bien, modernidad, tradición y todo lo que quieras, versus revolución, traer algo nuevo al mundo, que es lo que ellos vienen a traer, algo disruptivo completamente, que es para lo que Dios supuestamente los eligió. Queridos, al mirar esta carta, descubrimos que no estamos hablando solo de un país, que estamos hablando de un espejo de la humanidad.
estas cuadraturas, cada oposición, cada cosa que te he ido narrando de la carta, cada herida en este mapa, sí, no es solo de ellos. Podemos cada uno de nosotros vernos reflejados en un montón de cosas que hablamos aquí, ¿sí? Porque ellos fueron elegidos para mostrar la herida original de la humanidad, solo eso. Es la herida de un pueblo que busca existir, queridos, que busca pertenecer y busca amar y ser amado. Pero a veces se confunde la protección con control, la fe con fanatismo y la promesa con posesión. El retorno de Urano en Géminis para este país no viene a repetir la tragedia, queridos, no debería. Dios y la Virgen quiera que no vayamos a repetir historias trágicas, más de las que ya estamos viviendo. Viene a mostrarnos que el ciclo puede cerrarse, que Israel significa el que lucha con Dios y dime tú si no estamos todos luchando con Dios dentro nuestro. No estamos todos intentando reconciliar la herida con la promesa. Este es el tiempo de elegir, queridos. ¿Seguimos siendo las víctimas convertidas en agresores o qué? ¿O qué vamos a hacer? ¿Seguimos siendo esas víctimas convertidas en agresores o qué? La repito porque después me dicen que repito y repito. Bueno, sí, porque es mi forma de enseñar. En la repetición se aprende. Y si no te gusta aprender por repetición, bueno, lo siento. Yo en todas mis clases uso mucho esa forma para que se nos graben las cosas. Queridos, o dejamos que la herida se transforme en medicina, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a convertir en esas víctimas que luego son agresores o vamos a dejar que realmente la herida se transforme en medicina? Israel no es un lugar afuera, Israel está en tu corazón, todos somos Israel. Es tu parte interna que busca un hogar y que teme perderlo. Es tu parte que quiere la paz y que al mismo tiempo se defiende con espadas de los agresores que llegan a ti a quitarte tu paz. Y tú, en vez de seguir tu camino, tú atacas y tú generas una bola de destrucción a veces en tu vida. Dime si no, quizás ya no estés parado ahí, pero quizás una parte de tu vida sí. Queridos, si este pueblo fue elegido, no fue para dividir, sino para recordar al mundo que la tierra prometida no es un territorio físico, es una frecuencia que se encarna desde el alma. Y hoy esa promesa está viva en cada uno de nosotros, esperando despertar en cada uno de nosotros. Recuérdate, todos somos Israel, y que este retorno de Urano no solo sea una revolución política, sino el inicio de la paz más difícil, queridos, porque a veces, una frase que leí hace muchos años, lo imposible solo tarda un poco más. Que la paz, sí, pueda darse, queridos, para volver todos a nuestro origen, porque cuando Israel sane su herida, la humanidad entera recordará su hogar original, ese Edén misterioso del cual hay que dejar de hablar y comenzar a vivir más, simplemente, ¿sí? Y si quieres vivir, querido y querida, atravesado por una astrología así de este estilo de la que te he traído en este video, quieres mes a mes vivir informes únicos, mirada del cielo única, tengo mi tribu privada en donde experimentamos todo esto, una mirada única del cielo con una profundidad, sí, como la que te he traído en este video de Israel, como la que te traigo en varios videos. Te dejo la información de la tribu aquí debajo de este canal por si quieres ser parte. Chao.